La Primera Guerra Mundial causó alrededor de 10 millones de soldados muertos en combate, una auténtica barbaridad. A estas cifras hay que añadirle las víctimas civiles, afectadas por la subalimentación y las enfermedades, y la falta de nacimientos durante el conflicto, lo que provocó un retroceso demográfico sin precedentes. Desde el punto de vista económico, la Primera Guerra Mundial significó la pérdida definitiva de la hegemonía europea. El conflicto empobreció a los países beligerantes. Todos los países europeos estaban endeudados, tanto en el interior como en el exterior. Por el contrario, Estados Unidos fue uno de los grandes beneficiarios de la guerra y su economía se convirtió en líder de las finanzas mundiales hasta el día de hoy. Termina la Primera Guerra Mundial, un auténtico desastre para toda Europa y se inician los tratados de paz. En enero de 1919 se instauró en París una conferencia para establecer las condiciones de paz. El Tratado de Versalles, sin lugar a dudas, es el más importante e impuso las condiciones de paz a Alemania, la gran perdedora. Otra serie de tratados fueron firmados con Austria, Bulgaria, Hungría y el Imperio Turco. En conjunto se impuso la desmembración de los imperios. ¿Te acordáis de estos imperios? El Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Pues se van a desmembrar y se van a convertir en diversos países, esos territorios que controlaban estos imperios. Y por lo tanto se produce la remodelación de las fronteras europeas. El presidente de Estados Unidos, que no era otro que Wilson, había aportado su visión de una paz fundada en la concordia y en la ausencia de revanchas, en los 14 puntos de Wilson. Ahora, eso es lo que decía Wilson, pero ya os puedo asegurar que de concordia y ausencia de revancha, nada de nada. De hecho, estos tratados, sobre todo el Tratado de Versalles, harán que den paso con el tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero bajo la propuesta de Wilson se creó la Sociedad de Naciones. ¿Qué pretendía la Sociedad de Naciones? Pues era una organización internacional que debía garantizar la paz y la cooperación entre los estados. Una cosa así como la ONU, pues eso es lo que surgió en estos momentos. También podéis entender que si se produjo una Segunda Guerra Mundial, no hizo muy bien su trabajo, que digamos. Pero claro, las condiciones impuestas por los vencedores, como veremos a continuación, llevaron a que los vencidos no se integraran en la Sociedad de Naciones. Tampoco lo hizo la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni al final tampoco Estados Unidos. Claro, con esto la Sociedad de Naciones acabó sin ninguna influencia en la política internacional. Por lo tanto, estas conferencias de paz no cerrarán las heridas de la guerra. Al contrario, las van a abrir, si cabe, aún más y crean nuevas rencillas. Alemania consideró las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles como una humillación. Todo esto que estamos viendo en estos momentos, con el tiempo, pues hará que personajes como Hitler surjan y durante los años 30 consigan llegar al poder y con el tiempo pues sean los primeros en crear la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el Tratado de Versalles los alemanes lo ven como una humillación y esto hace que cada vez surja más su nacionalismo y el deseo de revancha en el futuro. Italia planteó también su frustración por no recibir las reivindicaciones territoriales que había demandado. Ellos le llamaban a esto la irridenta, ¿no? Entonces esos territorios que no llegaron a controlar, pues para ellos fue también como una especie de frustración. Además, la Revolución Rusa de 1917 pues animaba a que se crearan diversas revoluciones de carácter comunista por toda Europa y se van a producir paralelamente levantamientos en Alemania y en Hungría. Esto evidenciaba la existencia de dos ideologías o dos sistemas muy marcados entre el capitalismo y por otro lado el comunismo. Todos estos dos conceptos los veremos de manera muy clara, aunque ya los hemos visto a lo largo de anteriores temas. Los tratados de paz crearon un nuevo mapa en Europa. Esto fue el fin de los grandes imperios, como hemos dicho, y la formación de nuevas naciones, bajo el principio de un Estado para cada nacionalidad, como había planteado Wilson en sus 14 puntos, el presidente americano. Pero al final la realidad no coincidió siempre con las ideas. Muchas veces las fronteras de los nuevos estados no se correspondían con las nacionalidades y esto a la larga creará más conflictos en el futuro. Estados como Polonia, Rumanía y Yugoslavia incluían fuertes minorías de otras nacionalidades y aquí tenemos un follón. Por otro lado, la creación de una gran Polonia, una gran Rumanía,
solo tenía como objetivo crear Estado tapón contra la Unión Soviética. Volvemos de nuevo a ese conflicto que va a surgir entre comunismo y capitalismo, y como las diferentes potencias europeas quieren aislar en cierto modo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a centrarnos ahora de una manera muy detenida en qué consistió también el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el más importante porque fue con el que firmó Alemania la paz. En él se declaraba a Alemania responsable de la guerra. Ya sabemos que en la guerra habían participado muchos países. Bueno, pues la única responsable de la guerra se declara Alemania. Y se le obliga a pagar fuertes indemnizaciones, se obliga a pagar mucho dinero. Asimismo, se la desposeía de su imperio colonial, que se repartió entre Reino Unido y Francia. Por último, se reducía su ejército y su marina al mínimo, y se dividía parte de su territorio entre los vencedores. Y esto es lo que vamos a ver a través del siguiente mapa. Así queda el mapa de Europa. Vamos a ir poco a poco. Primero con Alemania. Alemania la tenemos aquí. Alemania tiene que ceder. Si os fijáis en el mapa, vamos a fijarnos en los puntitos o en aquellos territorios que están de color rojo. Tiene que ceder Alsacia y Lorena, ya os acordáis que esto fue una pugna muy fuerte que tenían con los franceses, pues tienen que ceder Alsacia y Lorena a Francia. Por otro lado, Eupen y Malmedy lo tienen que ceder a Bélgica. Fijaros Polonia. Polonia consigue una salida al mar. La Poznania, por lo tanto, se la quedan en cierto modo los polacos, que consiguen con ello, como he dicho, una salida al mar. Esto le llamarán el corredor de Danzig, y va a hacer que, por lo tanto, Prusia termine separada de Alemania, aunque formara parte de Alemania. También van a perder los ducados de Schleswig y Holstein, que se encuentran en Dinamarca. Y también tiene que ceder Niemen a Lituania. Por aquí no aparece, pero estaría por esta zona. Niemen se la tienen que ceder a Lituania. Todas estas pérdidas, más el dinero que se vieron obligados a pagar los alemanes, pues lo vieron esto como una especie de chantaje o de afrenta que dará paso con el tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ahora los territorios que perdió Rusia. Los tenemos aquí. Rusia, bueno, pues se confirma la independencia de los estados bálticos, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Por otro lado, Polonia amplía su territorio, y vemos aquí también cómo Rumanía se queda con la Besarabia. El imperio turco pues se va a desmembrar. Ya lo vimos en la guerra de los Balcanes, como finalmente se fue desmembrando y va a perder diversos territorios. Cede territorios a Grecia, a Francia, a Reino Unido, en forma de mandatos. En cuanto al imperio austrohúngaro, pues exactamente igual. Van a surgir distintos países dentro del imperio austrohúngaro. Claro, surgen nuevos estados. La propia Austria se queda tal y como la veis. Hungría, Polonia coge parte de ese imperio austrohúngaro. Surge Checoslovaquia y Yugoslavia. El mapa de Europa tras el final de la Primera Guerra Mundial y los diferentes territorios que se concretan en estados y que pierde tanto el imperio austrohúngaro como Alemania o como la propia Rusia, tenemos que saberlo y tenemos que conocerlo. Por lo tanto, esta parte de la teoría os caerá en el examen, pero no solo en mi examen, sino en la mayoría de los exámenes que tengáis aquellos que no sean mis alumnos, porque los profesores de historia este tipo de mapas los tenemos muy en cuenta. Un abrazo, clase.